Más cordial de las bienvenidas a quienes nos acompañan desde sus lugares de trabajo, desde sus casitas. Vamos el día de hoy a platicar acerca de la metodología del aula invertida. Sin embargo, va a ser muy importante que repasemos algunos conceptos que son importantes de platicar en el mundo de la educación. El fin en mente del día de hoy, pues es que podamos compartir de un momento agradable, que podamos compartir experiencias, que podamos compartir algunas ideas previas, incluso que tengamos acerca de no solo esta metodología, sino de varias que nos sirven siempre. Es por ello entonces que, como ya lo hemos dicho, pues en este encuentro de profesores, el día de hoy vamos a platicar acerca del aula invertida. Bien, en mi presentación pues vamos a poder apreciar pues que vamos a tener interacciones, va a ser un momento agradable en donde vamos a poder compartir entre todos muchas experiencias, muchas opiniones alrededor de este tema. Para empezar, les voy a colocar ahora en pantalla un enlace de una plataforma que nos va a servir para comunicarnos, aún así en la distancia. La plataforma pues es slido.com, acá la estamos viendo en pantalla. Y pues les voy a pedir que entren allí, hay varias opciones, pueden ingresar escribiendo el nombre de la página, slido.com, introduciendo el hashtag que ahí les pide, que es aula. También van a poder escanear el código QR que tenemos ahora en pantalla, ya sale por allí. Y pues voy a dar inicio con la primera de las interacciones que quiero pedirles. Lo primero que como maestros quiero que compartamos, pues es conocer acerca de qué metodologías para impartir clases conocemos. Sabemos mucho que cuando nos formamos en el ámbito educativo, pues nos capacitan, nos están formando para poder ejercer esas acciones. Y pues la primera de ellas va a ser esta, platicar un poquito acerca de las metodologías que conocemos para impartir clases. Entonces, por allí ya están participando. El día de hoy, pues vamos a hablar del aula invertida. Sin embargo, va a ser importante también que hagamos una comparativa dentro de las herramientas que nosotros tenemos para dar clase y que eso nos ayude a tener un mayor bagaje acerca de las herramientas con las que nosotros pues voy a ir compartiendo, pues también dándole un poco de lectura a lo que nos comparten los compañeros que nos acompañan en esta presentación. Pues nos hablan acerca de metodologías expositivas, aprendizajes cooperativos. Vamos a hablar un poquito de ello, porque algo que tiene las metodologías es que siempre están entrelazadas de una u otra forma. Es decir, siempre tienen elementos en donde hay intersecciones entre uno o varios. Nos colocan en aprendizaje basado en problemas. Es también otra herramienta que nos va a poder servir para poder generar herramientas de evaluación, para generar productos individuales, que es bien importante que nuestros estudiantes los tengan. El aprendizaje cooperativo y colaborativo, que no necesariamente va en la misma línea siempre. También tenemos por acá el aprendizaje experiencial, el aprendizaje basado en diálogos. Vamos a observar, pues, son varias las estrategias que se conocen al respecto, y nosotros pues nos vamos a basar el día de hoy en el aprendizaje, en el flipped classroom o el aula invertida. Bien, a través de la exposición volveremos a esta pantalla en donde estaremos viendo pues las interacciones, las opiniones y el enriquecimiento que pues puedan tener todos en base a ello. Vamos a volver entonces a nuestra presentación. Bien, por aquí nos colocan, bien importante siempre tener en cuenta, ¿no? Importante el método socrático. El método socrático que es tan importante cuando basamos y tenemos nuestras experiencias en dar clases. Vamos a continuar entonces. El aula invertida. Pues el aula invertida va a tener su base en algunos contenidos,
por supuesto, como todas las estrategias que nosotros utilizamos para dar clases, pues buscamos desarrollar competencias. En Guatemala, pues es nuestro fin principal, ¿no? Nuestro fin último. Pero no importando la metodología que utilicemos, sin importar las herramientas que nosotros estamos desarrollando y llevando a cabo, pues que nosotros podamos desarrollar competencias. Esta época en donde nos ha tocado vivir una pandemia, esta época en donde hemos tenido que nosotros armarnos de muchas herramientas, las TIC han sido muy importantes, las tecnologías han sido muy importantes para desarrollar muchas habilidades de las que hoy vamos a hacer uso. Vamos seguramente a ver muchas prácticas que ya realizamos y que incluso con nuestros alumnos ya tomamos en cuenta, pero las vamos a dirigir específicamente a un modelo que nos presenta pues el aula invertida. El aprendizaje es social. Vamos a hablar también acerca de la socialización de contenidos y por eso es que acá tenemos la colaboración, que sea tan importante el compartir experiencias y el compartir actividades, tanto de manera individual como de manera grupal. Las reflexiones entre pares son muy importantes para que nuestro aprendizaje pueda crecer y pueda pues, ser significativo. Nosotros pues vemos que como todo tiene fases, todo tiene pues partes que se descomponen y que lo hace más fácil de estudiar, pues vamos a platicar acerca de las fases del aula invertida. Es lo primero de lo que vamos a hablar el día de hoy para que comprendamos cómo llevar a cabo cada una de ellas. La primera, pues el aprendizaje propio. Y es aquí donde se hace importante conocer un poquito acerca de su experiencia. En esta, pues seguramente nos ha tocado el ser autodidactas, nos ha tocado desarrollar nuestras habilidades digitales en buscar información, y entonces nosotros vamos a volver a nuestra primera plantilla de Slido para contestar la siguiente pregunta. ¿Qué estrategias efectivas de aprendizaje utiliza usted como estudiante? ¿Qué ha aprendido a hacer en esta pandemia? Todas esas herramientas que hemos desarrollado, el uso de tecnologías, cómo nuestras competencias digitales han evolucionado, encontrado que ha sido útil durante esta época de pandemia para su aprendizaje. Para los que nos acompañan, pues a quienes se acaban de sumar a la sesión, el día de hoy vamos a platicar acerca del aula invertida. Estamos iniciando, platicando acerca de las fases y pueden interactuar con nosotros pues ingresando al código, escaneando el código QR que está aquí abajo, también ingresando a la plataforma slido.com con el hashtag aula, por acá lo tengo, pueden acompañarnos y estaremos pues dando lectura y mostrando algunas de sus interacciones. Vamos a compartir algunas de las respuestas que ya tenemos. Por acá pues tenemos ya muchas respuestas. ¿Qué estrategias efectivas de aprendizaje utiliza? Tenemos las prácticas seguras, nos hablan de la práctica constante, de la asociación, cómo nosotros aprendemos conceptos nuevos y podemos asociarlos a otros que ya son conocidos. Muchos nos ha tocado desarrollar el ser autodidacta y para ello pues tomamos algunas estrategias como por ejemplo los resúmenes. Las técnicas de motivación son importantes. Como docentes pues nosotros buscamos motivar, empujar a nuestros estudiantes a que encuentren esa motivación intrínseca. Nosotros de manera extrínseca pues los apoyamos para que sepan que lo que hacemos hacia ellos es de bien, ¿no? Y precisamente es uno de los por qué estamos acá, un poquito acerca de la estrategia del Flipped Classroom. La cooperación también ha sido importante. Repaso por medio de grabaciones, ese ha sido un plus que seguramente nos ha dejado la virtualidad y las competencias digitales. El repaso por medio de grabaciones es una gran ventaja, que todo el día de hoy pues quede grabado, y si a mí se me olvida un concepto pues puedo volver a la grabación, puedo buscar el minuto en donde me estaban aclarando una duda y ahí puedo tener un momento importante para comprender. Por acá nos hablan acerca de memorización, asociación, práctica, cooperación, repetición, los mapas mentales, los organizadores gráficos que son tan importantes para esquematizar también la información.
y exposiciones, que también en la virtualidad se ha hecho pues muy sencillo el organizarnos, tomar algunos turnos, ¿no? Y poder platicar un poquito acerca de algún tema. El método de Feynman, utilizar organizadores gráficos, escritos, digitales y el recurso de videos, excelente. Pues estas son solo algunas de todas las estrategias que hemos desarrollado para el aprendizaje propio. Y es que es bien conocido para todos que mientras más estrategias nosotros tenemos para desarrollar nuestro propio aprendizaje, este se consolida. Este concepto pues es el autoaprendizaje o el aprendizaje autónomo. La característica pues de esta fase propiamente del aula invertida es en donde el aprendizaje se da afuera de un ambiente propiamente de aprendizaje. Esto es un poco contraproducente al inicio, porque muchos en una metodología muy tradicionalista pensamos que tenemos que estar dentro del aula de clase para entonces nosotros aprender algo de lo que el profesor nos quiere enseñar. Sin embargo, acá revolucionamos esa idea porque el aprendizaje inicia fuera de este ambiente, ¿sí? Se estudia fuera de la clase un conjunto de contenidos que han sido previamente preparados justamente por el guía de la clase. Entiéndase el profesor, la profesora, generalmente y actualmente se hacen en formatos electrónicos. Eso nos permite en la virtualidad, pues, no tener que estar presencialmente en un lugar para compartir fotocopias, para compartir alguna página de un libro, sino que a través de medios electrónicos, pues ahora se puede digitalizar la información y compartirla a grandes distancias. Los recursos electrónicos son entonces, las TIC son una base para el aprendizaje autónomo de los estudiantes. ¿Qué tipo de recursos electrónicos nosotros tenemos? Pues ahora podemos hacer uso de una gama de ellos, pueden ser videos o tal vez audios, documentos digitales, presentaciones electrónicas, diarios. Ahora los libros pues los venden también en presentación electrónica, ¿no? Tenemos los ebooks y los podcasts que están tan de moda también nos sirven para estar haciendo alguna actividad y pues simplemente recibir información mientras estamos concentrados en los quehaceres del hogar. A veces cuando vamos manejando estamos escuchando de alguna manera información. Y esto forma parte de esta primera fase del aula invertida, el autoaprendizaje. Esas son sus principales características. Sin embargo, no es un proceso ni es un producto que se desarrolle al azar. No es algo que sucede espontáneamente. La principal característica es que todo este material es previamente seleccionado por el encargado de la clase. Entonces, notemos que desde el inicio empieza a existir un sesgo muy importante entre el rol que va a tener el profesor y el rol que va a tener el estudiante. El profesor, como un especialista en su área, por supuesto, se va a encargar de preparar todos los materiales, los que tengan la información específica de lo que se desea llegar, de lo que se desea generar un aprendizaje, una enseñanza para el estudiante. Al no ser especialista en un área, no puede discernir qué información es la que realmente es útil y cuál no, y por eso la labor del profesor es tan importante. Un mito que se toma respecto al aula invertida es que se cree que como solo se envía la información, pues solo se encarga de enviar información y el estudiante pues ya se encarga de mediarla y simplemente o espontáneamente pudiese aparecer el aprendizaje. No puede estar ese mito más lejos de la realidad, ya que nosotros seleccionemos el contenido para que no haya información ambigua ni sesgada y sea transparente, que sean fuentes confiables para que los recursos realmente puedan ser aprovechados correctamente. Estas pues empiezan a ser algunas de las características que vamos a utilizar nosotros y que van a ser importantes en la metodología del aula invertida. Otro detalle muy importante es el tiempo que le dedicamos a realizar. El estudiante pues tiene que contar con un tiempo prudencial para desarrollar este aprendizaje. Si yo voy a tener alguna sesión en donde atienda a los estudiantes en día sábado, por ejemplo, el viernes no es el mejor momento en la tarde para enviar algún tipo de contenido para que el estudiante lo pueda mediar. Tiene que darse un tiempo prudencial
entre el momento en que el catedrático establece el material y el momento en que ya lo haya digerido y ya haya hecho un proceso personal, que veremos más adelante cómo establecer estos criterios. Entonces el tiempo acá juega un papel importante. La organización que se establezca y que se tenga juega un papel primordial para que el proceso del aula invertida pues tenga éxito. Cada fase del aula invertida también va a tener algún tipo de valoración, algún tipo de ponderación, ya sea esta sumativa o ya sea, siempre va a cumplir algún tipo de función evaluativa este tiempo prudencial que exista. ¿Por qué? Porque vamos a poder incluso analizar cómo funcionan las habilidades ejecutivas de nuestros estudiantes en cuanto a la planificación, en cuanto a la organización de su tiempo, y va a empezar a ser notorio en sus productos que también está siendo aprovechado ese tiempo, si está siendo muy largo y no es funcional, si el tiempo es muy corto y necesito adecuarse, o si el tiempo es prudente. Entonces, este material, como ya ha sido previamente seleccionado por el docente, tiene formas de poderse evaluar. Entonces, esta primera fase presenta estas tres características. La primera de ellas, la autonomía, en donde se motiva y se desarrollan las habilidades para que los estudiantes puedan establecer un ritmo de trabajo, de tal manera puedan empezar a digerir la información, a digerir el contenido, a digerir el conocimiento al que están siendo expuestos. 2, para que esta autonomía sea óptima, los recursos preparados por el profesor requieren el compromiso del docente para que pueda limpiar la información que se puede encontrar en Internet o en los mismos libros digitales para que el estudiante pueda aprovechar y pueda optimizar precisamente para preparar el producto que puede ser evaluado. Esta es la última parte de esta fase, la evaluación. ¿Cómo se evalúa, pues, esta primera fase? ¿O cómo nosotros como docentes podemos saber que un estudiante está invirtiendo efectivamente el tiempo en estas estrategias? Pues nosotros lo que hacemos es empezar a solicitar un producto personal. La persona pueda ofrecer en función del contenido que se le asignó. Por ejemplo, puede hacer una composición literal, puede hacer un resumen, un ensayo, puede proponer alguna presentación electrónica, toda aquella actividad en donde se evidencie síntesis. Eso es la valoración central de esta primera etapa del aula invertida. Todas aquellas estrategias que nosotros nos demostrar que existió síntesis de la información. Esta primera etapa no se centra en evidenciar si la información ya fue digerida, si la información ya fue asimilada o si ya puede ser evaluada como parte de un proceso permanente en el estudiante. Apenas estamos empezando con el proceso del aula invertida. Entonces, lo único que nosotros necesitamos como docentes son comprobantes de las nociones que las lecturas iniciales le han dejado de manera individual. Esta parte es muy importante que se desarrolle así, de manera individual. ¿Por qué? La segunda fase del aula invertida precisamente complementa lo que hacemos individualmente. Y acá es donde notamos que las vías de aprendizaje se empiezan a intersectar. Acá es donde empezamos a notar que a pesar de que le llamemos de distintas formas a muchos elementos, finalmente nuestro objetivo en común es desarrollar competencias. Entonces, vamos a la fase 2 de la aula invertida, que es el aprendizaje colaborativo. Es algo que seguramente ya hemos escuchado como estudiantes, ya lo hemos vivido, como docentes ya lo hemos puesto en práctica, pero surge la pregunta, ¿cuáles son las características de este aprendizaje? ¿Cómo sabemos que verdaderamente estamos ofreciendo un aprendizaje? Entonces, vamos a pasar a nuestro mismo enlace de Slido para quienes nos acompañan recientemente. Voy a hacer el amable recordatorio
podemos ingresar escaneando el código QR que encontramos por acá en la pantalla, o también podemos ingresar a nuestro navegador de preferencia, colocar slido.com, ingresar el hashtag aula y vamos a tener una nueva interacción. Ahora la interacción, sus nociones acerca del aprendizaje colaborativo. ¿Qué características hay acerca del aprendizaje colaborativo? Esta es una lluvia de ideas, de palabras que vamos a colocar en esta interacción. Pueden participar las veces que ustedes deseen. Ya tenemos por acá unas interacciones, en unos segundos las compartiremos entre todos. Los pongo al día, pues hablamos acerca del aprendizaje colaborativo, que es la segunda, el aula invertida. La primera es el autoaprendizaje, y hemos ya visto que es importante acá la intervención del profesor, y es muy importante, aunque no esté interactuando con los estudiantes. Por eso sabemos que la labor docente requiere pues mucho más esfuerzo que solamente estar delante de unos alumnos y pues compartir algunas experiencias. Es mucho más que eso. Toda la fase de preparación lo hace de vital importancia. Pues algunas de todas las respuestas que ya tenemos en nuestra plataforma. Por acá aparecen pues algunas ideas muy importantes. Hablamos de la responsabilidad, del respeto, la interdependencia positiva. Nos dicen que es un enfoque educativo. Tiene mucho que ver con la metacognición. Esto es muy importante. Hay que ser conscientes de nuestros estudiantes, que saber qué es lo que está haciendo. Todos tienen un rol. Eso también es muy importante. El todos hacen todo. También súper importante, porque cada quien tiene que hacerse responsable precisamente de su rol. Y si los roles están bien distribuidos, pues creo que todos tienen una interacción. Nos dicen que es objetiva, muy importante. Hay autoevaluación. Estamos desarrollando muchos valores. Saben más grande aquellas palabras que se repiten. Es muy importante que, a pesar de que estamos hablando de trabajo, también hablamos de respeto, también hablamos de valores, hablamos de responsabilidad, hablamos de una comunicación eficaz, una escucha empática. Es muy importante. Todos hablamos el mismo idioma. Y no se refiere precisamente a hablar español, hablar inglés o hablar francés, ¿no? Hablar el mismo idioma quiere decir que todos estamos en sintonía. ¿Cuáles son nuestras responsabilidades? Y las podemos desarrollar. Coevaluación. La coevaluación también es muy importante, porque puedo reconocer el trabajo que mis compañeros hacen, puedo reconocer el trabajo que yo hago y podemos reconocer entre pares. Hay una experiencia social. Sí, es cierto. Hay trabajo en equipo, aunque no es lo mismo, ¿no? Trabajar en aprendizaje colaborativo, que sea un grupo trabajando, que sea un equipo formado. Ya vamos a platicar un poquito acerca de cómo armar efectivamente nuestros roles. Hay una comunicación eficaz, efectivamente. Los valores, se organizan actividades, hay interacción, hay autocontrol, muy importante la autorregulación, todo lo que podemos aprender acerca de ello. Está excelente todas las intervenciones que por el momento tenemos. Agradecemos pues mucho su interacción. Están muy metidos en el tema y esperemos de verdad que esto sea de mucha ayuda para nuestro crecimiento profesional, que es también uno de los fines en mente del por qué estamos acá reunidos. Bien, hablemos entonces acerca del aprendizaje colaborativo. De los grupos de trabajo, ¿no? De los grupos colaborativos de aprendizaje, vamos a desarrollar nosotros, de allí vamos a migrar a grupos que sean multicompetenciales, es decir, que puedan desarrollar diversas competencias a través de su interacción. La fase pues de aprendizaje colaborativo se caracteriza por el trabajo grupal. Lo realizan los estudiantes y este sí se desarrolla en el ambiente de aprendizaje. Digamos un aula, aunque ahora sabemos que este concepto pues puede abarcar espacios mucho más amplios, principalmente para todos aquellos que trabajamos también en modalidades virtuales. Entonces, los estudiantes colaborativamente en un ambiente de aprendizaje
sobre la base de los aprendizajes autónomos alcanzados. Por eso es tan importante esto. Si los estudiantes tienen aprendizaje autónomo, entonces van a poder pasar a la siguiente fase, que es el coaprendizaje, el aprendizaje colaborativo. Parte importante entonces para el aprendizaje colaborativo es que cada uno tenga un producto que ofrecer, porque cada quien podrá contar desde su propia perspectiva que previamente ha hecho antes de llegar al ambiente de aprendizaje. Ahí está una de las claves entonces del aula invertida. Nuestros estudiantes han hecho un proceso personal y un producto personal antes de llegar al ambiente del aprendizaje. Cuando llegan a este ambiente, es momento entonces de colaborar para hacer que estos conocimientos crezcan, para empezar a compartirlo solamente entre ellos, ¿ok? Ahora bien, hay tips, hay estrategias que a los profesores nos pueden servir para que el aprendizaje colaborativo de verdad logre sus objetivos. Reflexionen personalmente. ¿Qué criterios utilizan ustedes cuando hacen grupos de trabajo en sus salones de clase? Tomemos un momento para pensar cuáles son esos criterios que yo utilizo para hacer mis grupos. Simplemente tendré filas en las clases y hago un grupo por cada fila. O pues previamente veo el listado de estudiantes y pues los coloco en orden de lista tal vez. Al final, pues cada estrategia puede tener sus beneficios. Sin embargo, uno de los tips más importantes para que el aprendizaje colaborativo sea exitoso es que el profesor conozca al grupo. ¿Qué? Por el conocimiento de los estilos que prevalecen en el aprendizaje de sus estudiantes. Esto lo va a ayudar a formar grupos que tengan diversos estilos de aprendizaje para que se complementen entre ellos. Como a cada estudiante habrá que asignarle un rol, pues el profesor, si conoce los estilos de aprendizaje de cada uno, pues sabrá cuáles de sus estudiantes son más activos, cuáles son más reflexivos, más teóricos e incluso más pragmáticos. ¿Por qué es importante tener toda esta diversidad en un grupo? Porque vamos a enriquecer la interacción, vamos a hacer que la realimentación entre cada uno de ellos sea efectiva, que esa ayuda mutua que se ofrezcan sea constructiva para su aprendizaje. Vamos a lograr construcción colectiva y van a participar activamente de la construcción de su conocimiento. Entonces, no solo que nuestra área busque, sino vamos a estar desarrollando competencias personales para ellos. De esa forma es como nosotros logramos tener grupos multicompetenciales. Evolucionamos solamente del aprendizaje colaborativo a equipos y a grupos multicompetenciales de aprendizaje. Entonces, ¿qué rol tienen los estudiantes acá? Como nosotros sabemos, pues el aprendizaje colaborativo utiliza roles para desarrollar las diversas actividades que se tienen planificadas dentro del salón de clases o pues simplemente dentro de la planificación del salón. ¿Qué tipo de roles tenemos? Pues nosotros contamos con los moderadores, tenemos al encargado de materiales, tenemos generalmente también al vigía, el que se encarga de tener el hilo conductor dentro del tema y las actividades que estamos desarrollando. Y bueno, según sean los salones y de los estilos de aprendizaje de sus estudiantes, pues esto hará, en esa medida, que los roles de los estudiantes sean más efectivos dentro de las actividades que ustedes planteen. Algo muy importante es esto. A pesar de que estamos hablando de que el rol lo juegan principalmente los estudiantes, porque son los ejecutores de todo esto, el profesor también tiene un rol muy importante. ¿Por qué? Porque las actividades planteadas no son al azar. No es una actividad que se me ocurra en el momento que es bonita para que ellos se ejecuten, sino todo esto es planificado previamente para garantizar el éxito de las actividades. Recordemos que uno de los principios importantes de la planificación
es que nos permite trazar de manera clara objetivos, competencias que queremos desarrollar y cómo nosotros eso le llamamos indicador de logro, ¿no? Aquella actividad que nos va a permitir saber que estamos un paso más cerca de desarrollar la competencia que nosotros estamos buscando. Esto, pues claro que con la práctica va a mejorar, vamos a desarrollar un buen nivel organizacional, un nivel funcional y un nivel operacional para coordinar diferentes actividades, proponérselas a los grupos y que ellos sepan también y que tengan claramente cuál es el fin, lo que nosotros buscamos por una evaluación. Y ellos saben, como conocemos, que nuestro sistema de aprobación se basa en un mínimo de puntos requeridos para garantizar que las competencias se están alcanzando. Entonces es importante también que tengan ellos claros cuáles son los objetivos para saber hacia dónde se orienta el producto que se les va a pedir. Nosotros tenemos que darles a ellos nuestros objetivos claros, las competencias que deseamos que alcancen, que sean claras, para que ellos también dentro de sus grupos de trabajo se trate de lo que desean alcanzar en cada sesión y en cada actividad que tengan por nuestra parte. También no se nos olvide que es importante no solo medir, no solo calificar, sino de verdad evaluar. La evaluación se cumple cuando tomamos la información para mejorar procesos, ¿sí? Esto hace que crezca nuestro conocimiento de grupo, como lo mencionábamos, el éxito del aprendizaje colaborativo, que conozca sus estilos de aprendizaje. La tecnología nos ha dotado de muchas herramientas y hoy por hoy podemos usar incluso test en línea que nos pueden orientar hacia dónde está el estilo de aprendizaje de mis estudiantes y en función de eso desarrollar actividades que generen productos claramente definidos, productos grupales. Eso es muy importante, que las actividades colaborativas vayan enfocadas hacia productos muy bien definidos. En esta parte, pues, como ustedes saben, tras bambalinas, antes de la clase, el profesor ha diseñado cuidadosamente todas las actividades colaborativas. Primero que nada, los productos definidos que usted le vaya a proponer a los estudiantes en el aula invertida se tienen que caracterizar por estar fundamentados en lo que previamente ha estudiado la persona. Lógicamente el material que le ha dado al estudiante, ese es el fundamento de las actividades colaborativas, ya que no tendría mucha congruencia o mucho sentido darle información del tema A los estudiantes y pedirles un producto sobre el tema B. Si ellos para este momento recuerden que la fase anterior es el autoaprendizaje, es porque ellos ya han desarrollado entonces algún tipo de producto personal. Esto quiere decir que ellos ya han nuestro previo y ahora es momento de generar un producto grupal que permita consolidar, que permita afirmar para ellos mismos en pequeños grupos la información que ya han trabajado anteriormente. Las actividades colaborativas se van a caracterizar porque presentan retos de orden cognoscitivo, ¿sí? También de orden procedimental y sin dejar de lado los valores que desarrollamos como un área transversal. Como lo mencionábamos y lo compartíamos en la interacción anterior, Laido, vemos mucho que tenía muy presente que la responsabilidad es importante, que el respeto es importante, porque entre los grupos de trabajo es probable que existan discusiones, sanas discusiones, y tenemos que saber escuchar para poder ser escuchados. Entonces, los valores son un eje transversal y las actividades tienen que presentar ese tipo de retos. Retos cognitivos, retos procedimentales y retos aptitudinales. Estos tienen que ser superados por los estudiantes. Aquí hay un detalle. No esperen que los estudiantes superen estos retos solos. Es decir, mágicamente, ellos no van a poder tomar una habilidad. Seguramente, al desarrollar la actividad, tanto individual como grupalmente, van a empezar a salirse un poco del producto que nosotros sabemos que deseamos que generen. Esto es perfectamente normal. Tal vez alguien en su experiencia puede decir, yo intenté hacer la clase invertida. No era lo que yo tenía en mente. Está bien, es parte del proceso eso. Ahora, aquí es donde entra la mediación como catedráticos. Nosotros, como guías de este proceso, vamos a mediar el producto que ellos estén haciendo. Y aquí hay un detalle extremadamente importante. No paternalicemos esas intervenciones.
Yo sé que nosotros como docentes a veces le tenemos mucho cariño inclusive a nuestros grupos de estudiantes y queremos simplemente que hagan su producto de la mejor manera posible. A veces en nuestras intervenciones podemos afectar ese producto definido porque nosotros podemos caer en decirles, hazlo de esta forma. Y entonces ya botamos toda la construcción que ellos estaban haciendo porque ellos ya no descubrieron algo, sino que les dimos la información mediada. Nuestro trabajo no es paternalizar nuestras intervenciones. Nuestro trabajo solo es mediarlas, es decir, ser un límite de donde pueden ellos y solo ayudarles a corregir el camino. Nosotros podemos proponerles que resuelvan problemas, que creen sus propios problemas, que planifiquen y ejecuten proyectos, que creen casos y los solucionen, que hagan alguna recolección, procesamiento, análisis de datos, que redacten ensayos, que realicen experimentos, que hagan foros, mesas redondas, debates, cualquier técnica de discusión que les funcione. Y por supuesto, la que mejor se adecue a cada una, las en donde se desarrollen. En cualquier caso, pues las actividades colaborativas van a propiciar el desarrollo de las capacidades superiores de análisis, síntesis y juicio crítico de los estudiantes. ¿Les hace familiar el concepto de análisis, síntesis, creación, diseño y desarrollo? Espero que sí, porque precisamente el aula invertida responde directamente al desarrollo de competencias según las taxonomías. Nosotros al aplicar el aula invertida estamos sumergiendo a los estudiantes en un mundo en donde van a desarrollar diversos niveles de aprendizaje. Los primeros niveles de aprendizaje, según la taxonomía de Bloom y de Marzano, los desarrollamos fuera del aula, porque ellos ya tienen información, simplemente la reciben, la leen, la analizan, la sintetizan. Luego, cuando nosotros los ponemos en medio del producto que van a hacer con la actividad colaborativa, ellos ya aplican la información, ya pueden discernir cuál realmente no, pueden arreglar algún concepto que de repente tengan erróneo, van a participar a desarrollar competencias y a crear un producto nuevo. En fin, hacemos todo un paseo por todos los niveles de aprendizaje de las taxonomías en las que basamos nuestras secuencias didácticas. Por eso es que, bien aplicado, el aula invertida es uno de los mejores procesos de aprendizaje que podamos desarrollar con nuestros estudiantes. Como siempre, pues la invitación es a que conozcamos diversos métodos de aprendizaje para que podamos tener muchas herramientas, tengamos un amplio bagaje, ¿no?, de metodologías que podamos utilizar con nuestros estudiantes. Al inicio de este taller, pues ustedes compartían en alguna de las interacciones todas aquellas herramientas que ya conocían. Espero que esta pues les esté siendo de mucha ayuda. Al ser esta una de las partes cruciales del aula invertida, es necesario también que se evalúen los productos. ¿Qué puedo esperar? ¿Cómo voy a evaluar estos productos si son ellos quienes están proponiendo cada uno algo posiblemente distinto, un grupo de otro? Bien, les voy a presentar rápidamente 3 estrategias que nosotros podemos tomar para evaluar el aprendizaje colaborativo y la evaluación de los productos que presenten. Primero que nada, quitémonos como profesional que tenemos de que para toda evaluación existe una prueba objetiva. Primero que nada, la evaluación más importante que ustedes le pueden ofrecer a sus estudiantes es la evaluación formativa. Es decir, estas intervenciones en donde no paternalizamos nuestras intervenciones, sino solo les ayudamos a orientar cada cosa que ellos quieren hacer, eso es lo más valioso, eso es lo que ellos siempre van a recordar, esas actividades en donde ustedes les brindaron un apoyo sin decirles cómo era el producto que se esperaba. Se van a esperar una nota y es importante la parte de la medición dentro del proceso evaluativo. Es por ello entonces que vamos a poderlo evaluar de 3 formas. Primero, hablando del proceso de la metacognición, cada estudiante puede hacerse cargo de su propio aprendizaje. Esta idea sugiere entonces que los vamos a evaluar, o mejor dicho, ellos van a evaluar su aprendizaje con una autoevaluación. Nosotros podemos ofrecerles pues hacer una autoevaluación y que ellos digan, que ellos sepan cómo ha sido su intervención, que ellos tengan la capacidad de decir
cómo les ha ido, qué pudieron hacer, qué pueden hacer mejor, o qué simplemente desearían hacer de una manera totalmente distinta, porque es válido. Entonces, la primera estrategia que sugiero es la autoevaluación, hacer de metacognición en nuestros estudiantes. Importantísimo ese detalle. Seguido de ello, pues lo que les sugiero es la coevaluación. Este proceso de evaluación entre pares, que es muy importante. Si ellos desarrollaron una actividad de manera grupal, pues ellos pueden evaluarse unos a otros. Muy, muy importante esto, que ellos sepan que se pueden evaluar ellos mismos. Tengan la madurez de decir, el trabajo de mis compañeros estuvo de tal manera, que lo califiquen ya sea a través de una escala, a través de una lista de cotejo, como ustedes prefieran hacerlo, pero que ellos puedan evaluar sus aprendizajes entre ellos. Y por último, por supuesto, la apreciación del docente. ¿Sí? La apreciación del docente, que va a ser muy importante porque es el referente, es quien al final valida toda esta interacción que ellos buscan. Vamos entonces a hablar de la tercera fase. Todo lo que hemos hecho hasta ahorita, vamos a hacer un breve recuento de lo que se ha hecho hasta ahora. Principalmente, hemos platicado, pues, de la parte individual que va a ser un estudiante, en donde el profesor, pues, selecciona el material. El profesor se da la tarea, pues, al ser especialista en su área, el poder seleccionar material, principalmente digital, y pues compartirlo con los estudiantes. Lo tiene que hacer con tiempo. El estudiante va a tomar esta información y lo que va a hacer es que va a empezar a mediarla, va a empezar a asimilarla, va a tomar distintas estrategias. Podemos sugerirle utilizar el subrayado, luego la estrategia del resumen, algún organizador gráfico, algo que personalmente le permita una relación inicial entre el nuevo contenido y sus experiencias previas. Esto se hace en un ambiente fuera de clase, fuera del lugar de aprendizaje. Cuando llega el momento de nuestra sesión, que previamente, por supuesto, hemos planificado, hacemos grupos de trabajo. ¿Para qué? Para que hagan aprendizaje, para que desarrollen aprendizaje colaborativo. Esto implica que ellos van a tener roles bien definidos, áreas bien definidas, materiales claros, productos bien establecidos, y ellos van a desarrollar toda una organización interna. Ellos van a decidir propiamente quién expone, quién se encarga de tener el inventario de materiales, quién anota las ideas importantes y mantiene el hilo conductor, quién atiende el tiempo, etcétera. La gran recomendación y el gran reto para los docentes es conocer los estilos de aprendizaje de sus estudiantes para lograr buena interacción entre los grupos colaborativos, lograr un buen producto entre esos grupos. Y eso nos lleva entonces a la fase 3, la socialización, que no es lo mismo que simplemente compartir con mi grupo de trabajo las ideas que yo tengo acerca de algo. Entonces, acá vamos a cambiar de Slido, vamos a cambiar de interacción. Les voy a colocar código QR en pantalla, un nuevo hashtag en donde van a ingresar en una nueva presentación conmigo. Y ya está en pantalla, entonces vamos a ingresar por allí. ¿Qué les voy a compartir acá? Pues acá lo que les voy a compartir pues es algunas preguntas de reflexión. La primera de ellas nos dice, ¿para qué sirve compartir mis descubrimientos académicos con mis compañeros? Y la pregunta pues va orientada hacia ustedes, si en su experiencia como estudiantes, incluso los que pues damos clases, todos pasamos por las aulas en diferentes momentos, con diferentes metodologías. Algunos podíamos compartir nuestros conocimientos o nuestros descubrimientos con compañeros de clase durante una actividad, pero algunos otros nos tocó hacerlo y aún así se generaba aprendizaje. Podíamos terminar una prueba objetiva, algún examen, salir,
platicar nuestras respuestas y aunque no hubiesen sido las acertadas, generar aprendizaje a través de esa interacción. Entonces, la pregunta que está ahí abierta al público es, ¿para qué sirve compartir mis descubrimientos académicos con mis compañeros? Tengan toda la confianza de participar, son anónimas. Vamos a dar ya lectura de algunas interacciones que ya tenemos por ahí. Muchas gracias por su participación. Por ahí ya tenemos algunas interacciones. Ya saben que si gustan participar, pues pueden escanear el código QR, pueden entrar a slido.com, colocar el hashtag FACES. Y también para quienes nos están acompañando pues en YouTube, por allí están los enlaces colocados para que nos acompañen. A ver un poco acerca de lo que ya nos están compartiendo. Pues nos dicen por acá, para saber que estoy en lo correcto, es decir, como para saber que tengo bien, que no tanto, para lograr objetivos en común. Dice por acá, para encontrar formas más didácticas y prácticas para enseñar un contenido. Y esto me parece muy importante. Ahora vamos a volver en un momento antes. Esta parte me parece muy importante porque también nos sucede como profesores, ¿no? Hay alguna actividad que yo hago, hay alguna secuencia didáctica que pongo en marcha y de repente, pues, sucede que un compañero me da una idea que me pudo haber servido, pero voy a repetir la clase o voy a tener la oportunidad de ampliar el contenido más adelante. Entonces, pues, simplemente esa socialización me sirve. Entonces también es algún tipo de descubrimiento académico el que me produzcamos en el ejercicio docente. Veo que hay varias personas que tienen experiencia en la docencia que nos acompañan en las interacciones. Por acá está el código QR. Ahora vamos a volver con más de lo que nos dicen por acá para compartirlos con ustedes. Nos dicen para un crecimiento profesional, que es justo lo que platicábamos hace un momento, para enriquecernos o para nuestra mente. Nos dicen acá, personalmente, sirve pues para fortalecer valores, se generan conocimientos extras, es cierto. A veces incluso me pueden dar un dato que simplemente desconocía, simple y sencillamente no lo tenía y que puede ser de mucha utilidad. Nos dicen el crecimiento personal por acá. También potenciar capacidades para generar espacios de aprendizaje. Tenemos por acá desarrollar competencias en los estudiantes. Muy, muy importante porque el fin en mente también de que nosotros estemos compartiendo este taller del aula invertida es que nosotros tengamos herramientas precisamente para poder hacer eso, que tengamos herramientas que nos permitan el desarrollar competencias en nuestros estudiantes, ¿no? Que nos permitan tener todo ese conjunto de herramientas que van a ser útiles para ellos, para potenciar capacidades, generar espacios de aprendizaje, para practicar y consolidar, y para que nos ayude a ampliar conocimientos y ayudar, por supuesto, a los demás. Excelente. Ahora bien, decíamos que socializar el conocimiento no es lo mismo que compartir en grupo o hacer adaptativo. Este detalle es bastante interesante y bastante importante. La socialización nos establece un principio muy importante, que es el de compartir en general con cualquier grupo de personas los descubrimientos que nosotros tengamos. Por ejemplo, en mi salón de clase tengo 3 grupos, ya que cada grupo le encarga un afiche, una infografía en un cartel acerca de X tema. Cada grupo seguramente en su discusión lo abordó de una manera distinta. Pero realmente, ¿qué es la socialización? La socialización se da cuando después de haber afianzado y generado un producto grupal
que ya ha sido supervisado por un especialista. Ahora pasamos a la parte en donde ese producto se comparte con todo el resto del grado. Y esta parte es importante porque todo el resto del grado se va a dar cuenta que posiblemente haya más de un enfoque a tomar en cuenta, aparte del que ellos tienen. Entonces, esta parte es muy importante. La socialización, al final, eso es lo que nos permite. La socialización nos permite precisamente llegar a un consenso todos los que estamos participando en ese aprendizaje. Esto, por supuesto, en el mundo educativo, pues tiene también su nombre y es una transferencia de conocimientos. Eso es lo que realmente se está haciendo. ¿Cuál es la característica principal entonces de esta etapa de socialización? En esta última fase del aula invertida, ¿cuál es la característica principal de la socialización? Pues bueno, es que los estudiantes den a conocer a sus compañeros el o los productos que han generado en el marco de sus actividades colaborativas y de esa manera transfieren hacia los demás el conocimiento. Sí, entonces esta parte es muy importante porque aquí es donde ahora la tecnología nos permite y nos hace un boom en este tipo de aprendizajes y de compartir. Aquí es donde tiene el hit, porque ya no necesitamos estar compartiendo un mismo espacio físico para saber y para hacer esta transferencia de contenido. Los medios electrónicos nos permiten, bueno, estamos por ejemplo en Zoom y hago los grupos a través de salas. Entonces cada sala está haciendo su propio producto de aprendizaje colaborativo. Cuando este producto ya está terminado, ¿vale? Y entonces cada grupo va a compartir sus productos compartiendo pantalla. Entonces la tecnología se vuelve una herramienta muy poderosa porque nosotros entonces podemos desarrollar diversas actividades y, por supuesto, llegar a ello con una mejor calidad en los contenidos. La finalidad entonces de esta socialización, ¿cuál es? Bueno, la finalidad de manera principal desarrollar también habilidades de comunicación. Si nosotros sabemos que tenemos distintos estilos de aprendizaje en nuestros estudiantes, es porque hemos colocado estratégicamente en cada uno de los grupos estudiantes que pueden tener facilidad de palabra. Y en aquellos donde no lo hay, mejor aún, descubrir un talento oculto o presentar una actividad que sea un reto para nuestros estudiantes, el compartir con los demás. Eso es muy importante. Que nuestros estudiantes se sientan retados, pero en un ambiente seguro, en un ambiente en donde sabemos que estamos trabajando valores. Y vuelvo a una de las interacciones que teníamos en el slide, el respeto. Nosotros desde el inicio, seguramente, de nuestro ejercicio docente con un grupo de estudiantes, hemos establecido que el respeto es una herramienta fundamental para que el proceso tenga éxito, para que sea óptimo. Entonces, pues, haciéndonos valer de ese respeto a aquellos estudiantes que no tengan la costumbre, pues puedan desarrollar también esas competencias. Recuerden que las actividades tienen que presentar 3 tipos de retos: el cognoscitivo, el procedimental y el actitudinal. Entonces, el motivar para desarrollar este tipo de habilidades y competencias de comunicación en nuestros estudiantes es muy importante. Este proceso, pues, genera automáticamente un proceso de reflexión y complementa y cierra el ciclo del aprendizaje autónomo. Es decir, estamos afinando, estamos con los conocimientos adquiridos y estamos dándole un cierre a todas las actividades de aprendizaje y a las actividades de aprendizaje colaborativo. Ahora bien, la socialización también tiene algunos recursos que es importante que utilicemos para que sea efectivo. Tiene que llevar algunas fases. Es por ello entonces que nosotros vamos a hacer en cuenta. Primero, la retroalimentación entre pares es muy importante. Es muy importante que luego de presentar su producto, los estudiantes tengan la oportunidad de compartir entre ellos qué cosas fueron las más exitosas, qué cosas pueden hacer mejor o qué cosas definitivamente hay que cambiar para presentar un producto de mejor calidad.
También nuestras habilidades de comunicación. Sugerir, motivar dentro de los grupos de trabajo quién es la persona que expresar las ideas desde una mejor perspectiva y que vaya a hacerlo, porque va a permitir hacer la transferencia de conocimientos de una mejor manera. Y por supuesto, la reflexión autónoma. A cada estudiante en su proceso de autoevaluación le va a quedar la idea de qué fue lo que pudo haber hecho mejor. Entonces, la labor del profesor como guía allí se hace más importante todavía, porque también da ciertos aprendizajes. La evaluación, pues, va a constituir el mejor momento para evaluar el alcance de los aprendizajes. Esa socialización es el momento cúspide para el profesor, ¿sí? Para evaluar el logro de los aprendizajes que se han propuesto. Ese es el momento en donde se puede observar, en donde el profesor ya puede mediar mejor, se puede involucrar de una mejor forma en todo este proceso. Este es el momento en donde nosotros, de valorar los productos académicos que ya están terminados, que ya están pulidos, podemos todavía dar algunas recomendaciones de fondo o de forma. Podemos recomendar cómo es el dominio del contenido científico, el contenido puro como tal. Podemos reforzar cómo se ha manejado el grupo en cada una de sus roles, en cada uno de sus roles, cómo ha sido la comunicación entre ellos. Incluso podemos dar recomendaciones entre la calidad y de las actividades a lo que se ha propuesto. ¿Qué tan pertinente fue el producto que presentan los estudiantes respecto a lo que pues todos esperábamos? ¿Sí? La pertenencia de los recursos electrónicos que se han utilizado han sido buenos, no han sido buenos. Se esperaba el producto que se dio. Y bien, acá como profesionales, pues nosotros tenemos que ofrecer una evaluación que sea objetiva. No nos podemos quedar con las apreciaciones personales que tengamos en ese momento. Nosotros podemos pasar a utilizar instrumentos que nos permitan evaluar. Rúbricas sería algo muy apropiado para evaluar los productos de nuestros estudiantes. También podemos utilizar escalas de rango, podemos utilizar listas de cotejo. Todo esto previamente preparado, ya sabiendo qué es lo que nosotros esperamos de los productos que cada uno de nuestros estudiantes presenten. ¿Sí? Esta transferencia de conocimiento que se ha hecho, recuerden también que es entendida como la actividad o grupo de actividades en donde en la puesta de común, la puesta en común se hace como ese gran cierre. La puesta en común es importante porque como grupo ya tenemos un producto, sin embargo la perspectiva del otro grupo me puede servir para la siguiente oportunidad y me puede hacer experimentar la responsabilidad que realmente implica presentar un producto grupalmente. Desarrolla mis habilidades de responsabilidad con mis compañeros. La transferencia de conocimiento, pues como ya lo mencionamos, se recomienda pues que se lleve a cabo a través de aquellas herramientas que nos permitan guardar la constancia de esto, ¿sí? Es importante que podamos guardar toda esta transferencia, que podamos compartir y que podamos realimentar a nuestros estudiantes. Detalle muy importante. Ahora pues que hablamos de cumplir con estos procesos, las tres fases, el autoaprendizaje, los grupos colaborativos y la socialización. ¿Cómo nosotros planificamos el aula invertida? Pues el aula invertida tiene que tener claro la asignatura en la que nos especializamos, cuál es el contenido declarativo, entiéndase el tema o los subtemas que queremos nosotros desarrollar, hacia qué competencia estamos orientando estos temas, cuáles son nuestros indicadores de logro y, muy importante, la organización del tiempo, porque esta planificación es nuestra, sabemos que es flexible, pero nosotros conocemos que dentro de nuestra planificar la idea de que el estudiante tenga suficiente tiempo para recibir la información, procesarla, desarrollarla y crear un producto propio. Y este tiempo no se mide en horas,
Este tiempo no se mide en minutos. Lo más recomendable es que este tiempo se mida en días, porque pues tenemos que darle espacio para que en las funciones ejecutivas de nuestros estudiantes exista la planificación, la organización. Entonces podemos espaciar momentos y de toda esta información. En nuestra planificación es importante que exista entonces un rubro que hable acerca de la organización del tiempo. El tiempo previsto para el autoaprendizaje, medido en días. También el tiempo previsto para el coaprendizaje y el tiempo previsto para la socialización. Esto sí puede ser en horas, en minutos. Si hablamos de una planificación de una secuencia didáctica, como docentes, sabemos que no es necesario en una sesión pues, de 30 a 40 minutos. Sabemos perfectamente que podemos desarrollarlo pues, en diversos momentos, y entonces el tiempo previsto para el que no hayan sustituido la información por otra, es decir, mantener todos los enlaces al día o buscar más fuentes, por supuesto, que serían fuentes para que nosotros le podamos ofrecer a nuestros estudiantes hacerlo. El tiempo. Pues cuando nosotros establecemos el tiempo para las actividades colaborativas, es importante que a los estudiantes les digamos cuánto es el tiempo del que ellos disponen, y esto tiene que estar plasmado también en nuestra planificación. Y por último, pues la socialización. Bien, estas son bases que a nosotros nos sirven en el aula invertida. Vamos a hacer un breve resumen y luego vamos a ir a 2 interacciones más en donde ustedes van a poder proponer algunas ideas importantes acerca de los roles que se cumplen el profesor, los estudiantes, cuando se trata del aula invertida. Vamos a hacer un breve resumen de los pasos efectivos para el aula invertida. La primera, pues, es programar. Por supuesto, como lo hemos visto, programar actividades efectivas de aprendizaje. Eso es lo principal. Elegir el tema que vamos a tratar, definir objetivos de aprendizaje, competencias que los estudiantes desarrollen. Pues aquí lo recomendable es utilizar recursos, ideas, recursos electrónicos, videos, enlaces que les sirvan a nuestros estudiantes y que ellos puedan procesar en algún producto individual. También, pues, la preparación de materiales, preparar los materiales que le van a servir a los estudiantes para familiarizarse con el contenido, con los conceptos del tema, evitar información ambigua. Eso es importantísimo, evitar información que realmente no nos sirva como estudiante. Las actividades en casa, por así decirlo, pues visualizar las actividades que les vamos a enviar antes de llegar a un ambiente de aprendizaje. Recordemos que todo este proceso se hace antes de. Vamos a diseñar también pues sesiones de clase en donde ya podamos resolver dudas, en donde podamos intervenir. Recuérdenlo, sin nosotros paternalizar. Por último, pues el trabajo colaborativo, el aprendizaje afuera del aula, que siempre es importante, la evaluación, la autoevaluación y el constante repaso son fundamentales para ello. Entonces son pasos que vamos nosotros a tener para poder realizar un trabajo de aula invertida efectivo. Vamos entonces a una de las últimas interacciones que vamos a ver. En pantalla aparece pues nuestro mismo segundo enlace de Slido, en donde vamos a poder responder ahora. El rol del docente en el aula invertida, ¿de qué se compone? ¿Qué características tiene que tener el profesor de hoy en día para poder ejecutar la clase invertida de manera adecuada? Después de haber platicado el aprendizaje colaborativo, que es importante la socialización,
Surge entonces la pregunta, ¿cuál es el rol del docente en este proceso del aula invertida? ¿Qué tanto debe involucrarse en el momento de dirigir las intervenciones? Todo ello, pues, todas esas ideas las van a poder en este slide. Les hago el recordatorio. Pueden ingresar con el código QR que está en la pantalla. Pueden ingresar a slido.com, introducir el hashtag fases y allí les va a aparecer el mapa, la lluvia de palabras que ya tenemos por ahí, que ya están interactuando las personas que nos hacen el favor de recibirnos pues, en sus hogares a través de este taller. Vamos a compartir y vamos a darle de algunas de ellas. Vamos a ver, por acá nos dicen el rol del docente en el aula invertida. Se dan cuenta que mientras más común entre todos los participantes es una frase, esta crece acá en nuestra pantalla, ¿no? Y la gran ganadora es el ser un facilitador importante. Nos dicen por acá que es un orientador. El rol es de acompañamiento. También me parece muy importante, por acá nos dicen el rol del docente en el aula invertida es estar en todas las fases. Estar aunque no esté, ¿cierto? Porque el estar en todas las fases no implica que tenga que estar interviniendo. El estar no significa intervenir. El profesor está en cada una de las fases desde que prepara el material que le va a dar a sus estudiantes. Desde allí está en las fases. No ojo que acá en ningún momento se ha hablado de que el estudiante por su lado averigüe información de X o Y cosa, sino es el facilitador, en este caso, el docente, quien ya propone, quien ya previamente ha planificado. Vamos a leer más por acá. Nos dicen que es un guía, que es un especialista. Y este es un detalle muy importante. Es importante, ahorita vamos a volver a las intervenciones, ¿no? Vamos a dejar por aquí que sigan colocando sus ideas. Mientras, vamos a platicar un poquito de esta parte. El ser especialista, no nos sintamos invadidos por la idea de que yo necesito tener una especialidad en un área determinada para aplicar la clase invertida siempre, o que si no tengo tantos años de experiencia en algo, no la puedo aplicar. Realmente, al ser especialista, esto significa que me he dado a la tarea de leer el material, me he dado a la tarea de verificar la calidad y la pertinencia de los materiales que le voy a dar a mis estudiantes previamente a que ellos vayan a desarrollarlo, que lo vayan a mediar, ¿sí? Eso es lo que significa nada más el ser especialista en esto. Que tengamos esa dosis de profesionalismo y que nosotros seamos conscientes de que el material que le estamos dando a nuestros estudiantes es pertinente y que ya hemos vivido la experiencia de sintetizarlo nosotros. Gracias por sus colaboraciones, por sus intervenciones. Por acá voy a leer algunas otras que tenemos en pantalla. Nos dicen que es un diseñador. Esto es muy importante y es muy cierto. Es todo un diseñador. El profesor, el especialista, el docente, tiene que ser muy creativo y tiene que diseñar toda una secuencia didáctica basada en las experiencias futuras a las que quiere someter a sus estudiantes. Es muy importante ese diseñador. A las fases, por supuesto, es guía del aprendizaje. Y aquí hay algo muy importante. Es investigador. Es correcto. El docente tiene que ser investigador. Tiene que ser filósofo. Tiene que ser líder. Por supuesto que sí. Tiene que saber planificar. Tiene que tener algo de psicólogo. Nos dicen por acá, es un facilitador, un orientador y un protagonista. Y esto es importante discutirlo. El protagonismo es el éxito, pues a guiar, es a diseñar todo esto. Aunque el principal ejecutor, como nosotros lo sabemos en las metodologías innovadoras y en las metodologías activas, el principal constructor de sus conocimientos, pues son nuestros estudiantes. Sin embargo, él genera la oportunidad, no es una experiencia al azar que van a vivir los estudiantes, no es una experiencia aleatoria, es bien diseñada, ha sido ingenioso. Es
Es excelente. Es justamente eso lo que hace el profesor. Y ahora viene un detalle muy importante también que acompaña esto. Ya nos han ayudado a que definamos cuál es el rol entonces del profesor. Y ahora les hago entonces la pregunta del otro protagonista, ¿no? ¿Y cuál es el rol del estudiante entonces en el aula invertida? ¿Qué es lo que va a hacer el estudiante con todo esto que ya se ha diseñado, con todo el estudiante que hace? Entonces, ahora sí, si se quedaron en la pantalla de Slido, ya les apareció un nuevo mapa. Y el nuevo mapa dice cuál es el rol del estudiante en el aula invertida. ¿Qué nos dicen ustedes? Ya sabemos que hay un ente que diseña, que verifica, que da sus apreciaciones, que evalúa incluso. ¿Y el estudiante? ¿Cuál será? Que sea un rol pasivo, seguramente. No será un rol pasivo el del estudiante. Tiene que interactuar seguramente con la información. Tiene que crear productos individuales, tiene que crear productos grupales, tiene que... Vamos a empezar a leer algunas de las interacciones que ya tenemos por acá. Muchas gracias por todos los comentarios que por allí nos hacen, que nos dejan, las interacciones que tienen. Muy interesante todos los aportes que nos colocan. Estas son las perspectivas que realmente hacen enriquecedor la interacción y el taller. Vamos a empezar por las tres grandes palabras que teníamos por acá. Es protagonista, es investigador y tiene que leer. Es interesante esto porque el hecho de que lea no quiere decir que sea pasivo su rol, ¿cierto? El leer es parte de la primera fase del autoconocimiento, ese aprendizaje, de esa característica autodidacta que va a tener. ¿Por qué es protagonista? Porque va a desarrollar todas las fases, va a tener intervención en todas las fases. Si bien es cierto que el docente las diseña todas, el estudiante pues las desarrolla todas. Es protagonista en el autoaprendizaje porque él es el que va a obtener un producto personal de todo lo que el material que se le ha proporcionado. Luego, en la siguiente fase, va a tener un aprendizaje colaborativo en donde va a ser protagonista también y luego va a validar ante el resto de sus compañeros el trabajo y el producto que como compañeros han elaborado. Entonces, protagonismo, sí, efectivamente, protagonista todo el tiempo. Es un investigador, dice acá, crea, se cuestiona, eso es importante. Y es importante también que nos cuestione a nosotros. Sí, es importante también que lleve planteamientos, porque después de que ha leído, seguramente tendrá dudas, seguramente habrá algo que no quedará claro, y es importante que cuestione, que llegue al salón de clases, que llegue al ambiente de aprendizaje y tenga la capacidad de decir, tengo esta pregunta, quiero saber esto, quiero profundizar, ¿cómo puedo investigar más acerca de algo? Y nos colocan acá precisamente es investigador. Es correcto, es investigador por eso, porque busca más información y busca ampliar su conocimiento a través de las dudas que nos pueda plantear. Se motiva, le llega a tener, es autodidacta, nos dicen acá, aprende a colaborar, ¿sí? Y no solo cuestiona, esto es muy importante, aprende a cuestionarse él también, aprende a preguntarse hacia él, aprende a decir, bueno, lo que estoy haciendo está bien, ¿cómo lo puedo mejorar? Ve lo que hacen los compañeros y le dan ideas, y esto lo hace innovar, lo hace crear, como nos lo colocan acá. Sigo dándole lectura a los aportes que nos colocan. Es un juez, eso no quiere decir que sea malo. El ser un juez es porque tiene la capacidad de juzgar algo, de decir si está bien, si la información es buena o si no lo es, incluso consigo mismo. Por eso es importante que en las partes de evaluación existan estas tres que se complementen. La autoevaluación, la coevaluación, es decir, que interactúe con sus pares, y pues la retroalimentación que le pueda dar el profesional. Bien, la intervención que ustedes han tenido en esta parte, y pues sintetizando todas sus ideas, les tengo acá la síntesis de lo que va a cumplir el profesor y del rol que va a cumplir el estudiante.
Después de esto, pues tendremos un espacio para que podamos dar lectura a las preguntas que seguramente nos han dejado por allí en el chat y pues poder ampliar. Pero para ir dándole cierre a lo que hace el profesor y a lo que hace el estudiante, podemos enumerar las siguientes. Primero, es el profesor quien dirige la actividad, es quien conoce las competencias macro hacia donde se dirigen los estudiantes, es quien conoce la taxonomía, es quien es consciente de todo el proceso, por lo tanto, es quien define los indicadores de logro. Recordemos todas aquellas cosas que a mí me dicen, sí, van más cerca, que también me puede servir para redireccionar mis actividades de aprendizaje individual y colaborativo en función de una competencia que queramos alcanzar. Entonces, esto lo definimos los profesores cuando estamos haciendo toda nuestra distribución y nuestra planificación. Selecciona recursos. El profesor selecciona, prueba los recursos, principalmente electrónicos, es como ahora generalmente lo hacemos. Tenemos recursos, los evalúa y pues los selecciona. Eso es parte de su rol. Y si lo analizamos técnicamente, recuerden que esto lleva un trabajo previo a llegar al ambiente de aprendizaje. Todo esto pasa antes de que el estudiante pues empiece a tener ese primer contacto con el conocimiento. Muy importante, y es una invitación, una muy amable invitación a todos los que son compañeros docentes en cualquier nivel. Si el estudiante tiene dudas, tiene la apertura de resolverlas, es uno de los ejercicios que siempre ha funcionado y que ayuda. Siempre los por qué han dado solución a grandes pasos importantes en la historia de la humanidad y pues acá no será la excepción. Nuestros estudiantes cuando lean y cuando sinteticen un material del que no son especialistas, seguramente tendrán dudas. Entonces nuestro rol es resolverlas. Y eso me lleva a la siguiente, que es muy importante cuando no paternalicemos las intervenciones. Fue uno de los aspectos que mencioné constantemente y que principalmente se evidencia en la fase 2, que es en el proceso donde presentan la construcción colaborativa. No paternalicemos las intervenciones, porque a la hora de hacerlo estamos sesgando y estamos saltándonos el paso en donde ellos descubren y construyen un conocimiento y ya se lo estamos dando construido y mediado. Entonces ahí cortamos eso. Entonces resolvamos dudas y guiemos sin paternalizar nuestras intervenciones. Es un detalle muy, muy importante. Bien, guía y supervisa. Muy, muy importante también esta parte, porque al guiar y al supervisar, quiere decir que nosotros solo servimos como esos límites. Nosotros ya sabemos de dónde no se van a salir las intervenciones, los productos de nuestros estudiantes. Entonces, solo estamos atentos a que no salgan de esos parámetros. A que vayan orientando el conocimiento y su construcción hacia lo que esperamos. Y vamos a supervisar pues que estén siempre conectados con el tema, que estén enganchados con las actividades, que si hemos asignado un rol a cada estudiante, pues que lo ejecuten de la mejor manera. También el profesor propone productos individuales y grupales. Esto es muy, muy importante. El profesor va a proponer, no le vamos a dar información a nuestros estudiantes y les vamos a decir, preséntenme algo. Sí, porque nosotros vamos a proponer productos de manera individual. Por ejemplo, después de mediar y de sintetizar la información, vamos a obtener este producto individual. Un organizador gráfico, un resumen, un cuadro comparativo, un cuadro de 2, 3 entradas, causa-efecto. Según la especialidad de cada uno de ustedes, compañeros, pues vamos a proponer productos individuales. Como grupo, ellos tienen la libertad de organizarse, ellos tienen la libertad de colocar sus propios objetivos de grupo en función de lo que se espera colectivamente. Sin embargo, el producto de lo que se espera de todos ya ha sido establecido por nosotros. Y muy importante también, retroalimentar cuando sea oportuno. No podemos nosotros decirles que podían mejorar algo de lo que fue al inicio, ya cuando presentaron el producto, porque haya
no traería la mejor consecuencia para ellos. Entonces hay que retroalimentar oportunamente cuando sea el momento y cuando sea la mejor manera también de intervenir con ellos. Y por otra parte, como ustedes lo colocaron también en el slide, ¿cuál es el rol del estudiante? ¿Qué es lo que el estudiante hace para tener éxito en el aula invertida? El estudiante analiza los recursos, porque es lo que se le brinda, los recursos ya mediados por el profesor, por supuesto, crea productos individuales. Y aquí hay que garantizar esta parte y se va complementando con el rol del profesor. El profesor debe supervisar que antes de pasar los estudiantes completen la fase 1. Porque al ser una metodología que se divide en fases, el no hacer bien en la fase previa, el problema pues que la siguiente fase ya no sea óptima. Un estudiante que no puede aportar a su grupo se va a sentir perdido, posiblemente desarrolle emociones negativas y bueno, esto puede crear un efecto bola de nieve que puede no terminar en la mejor condición. Entonces, para evitar todo ello, la parte del rol del profesor complementa a esta que es la creación de productos individuales. Importante que nuestros estudiantes completen actividades de consolidación, es decir, en medio laborativo, por ejemplo, van a llenar un pequeño formulario que nos sirva de supervisión, de ver que cada quien está cumpliendo su rol, o en qué medida, o cómo van trabajando. Entonces, nuestros estudiantes tienen el rol de completar las actividades que sirvan para consolidar el conocimiento que ahora han construido. Pues claramente está, ellos son los protagonistas, entonces van a trabajar también colaborativamente y esto significa que cada quien cumpla con cada uno de los estudiantes tiene que cumplir con la asignación que dentro de su grupo ellos mismos han distribuido. Nosotros solo decimos, estos son los roles y ellos deciden quién los toma porque conocen también sus habilidades y lo que le pueden sumar a su grupo. Tiene un aprendizaje activo, ya que si se dan cuenta hay una fase individual donde ellos construyen, analizan y sintetizan información. Hay una parte grupal en donde construyen producto y hay una parte de socialización en donde ya comparten abiertamente las conclusiones a las que han llegado. Pues todo esto es parte de ese aprendizaje activo. Crea a través de ello productos grupales. Esto, pues, en términos, también se le conoce como el sinergizar. Él lleva su propuesta, cada estudiante lleva su propuesta personal, pero al final terminan dándose cuenta, no es lo que ellos propongan ni lo que los compañeros propongan, sino es lo que han construido entre todos. Eso es lo que se conoce como sinergizar. Entonces, crea productos grupales a través de sinergizar con sus pares. También lo retroalimenta. Seguramente como docentes en muchas ocasiones nos hemos topado con estar en el aula de clases y decir o escuchar a nuestros estudiantes decir, no, así no es, fíjate que yo hice esto y a mí me funcionó tal cosa. Ese tipo también es retroalimentación. La retroalimentación no solo se da en un ambiente formal de coevaluación. Ah, mira, hiciste esto bien y esto no, sino también se da en la propia interacción. Entonces su rol es retroalimentar a sus pares. Y por último, pues aplicar todas las recomendaciones que el profesor le pueda hacer. Si el profesor les da alguna herramienta digital que funcione mejor, si el profesor da las recomendaciones de cómo pueden establecer una mejor comunicación, de cómo pueden evidenciar los valores del grupo, cualquier índole de las recomendaciones que da el profesor, pues el estudiante en su rol las aplica para tener un producto óptimo. Pues bien, compañeros, esto es de lo que se ha tratado en la metodología del aula invertida. Esperamos pues que esto suponga un crecimiento profesional para ustedes y que lo puedan aplicar en todas sus aulas